Muy buena tarde a todos, bienvenidos el día de hoy a otra capacitación más del área de la salud. El día de hoy traemos un poco la secuencia del tema de la semana pasada, que era diabetes, y hoy vamos a platicar sobre una de las complicaciones de la diabetes. También fue un tema que ustedes nos solicitaron y pues es un tema que justamente hace secuencia, está muy relacionado, más bien está completamente inmerso en este tema que ya habíamos abordado hace pues una semana, que fue el tema de diabetes. Y bueno, vamos a hablar sobre la neuropatía diabética. Ahorita van a estar viendo también en su pantalla la presentación y vamos a estar platicando sobre ello. Ya no nos vamos a adentrar a platicar sobre la diabetes, sino más bien nos vamos a centrar nada más en esta complicación que es la neuropatía diabética. Y bueno, que de entrada, antes de hablar sobre la enfermedad, pues vamos a platicar un poco sobre el sistema nervioso, porque como su mismo nombre lo dice, neuro tiene que ver con el sistema nervioso y patía que tiene que ver ya con una alteración, y pues esta alteración es lógicamente derivada de la diabetes. De entrada, pues el sistema nervioso está dividido en sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso central. El sistema nervioso parasimpático a su vez está compuesto por el sistema autónomo, que se encarga de realizar actividades completamente involuntarias, y pues dentro de él encontramos las actividades del sistema simpático, como es las sensaciones de excitación, defensa, adrenalina, y parasimpático, como están las funciones de amortiguar, la producción de acetilcolina, entre otras. Por otro lado, dentro del mismo sistema parasimpático encontramos a la parte somática, que pues es la que se encarga de lo contrario, de la regulación de las actividades completamente voluntarias, es decir, aquellas que sí podemos nosotros regular y controlar. Y bueno, entonces es la parte pues parasimpática. En el caso del sistema nervioso central es un poco más complejo y está conformado por el encéfalo. Tenemos a la médula espinal, el encéfalo, que está constituido por el cerebelo, el cerebro, y el cerebro pues a su vez está constituido por hemisferios, por el diencéfalo, ganglios basales. El diencéfalo está también estructurado por el tálamo y la glándula que es el hipotálamo. Y por ejemplo, en el caso del hipotálamo cumple diferentes funciones, como es pues la regulación del hambre, la sed, el dolor, la regulación y la relación que se puede llegar a tener del sistema nervioso con el sistema endocrino, y además también con el sistema límbico. Entonces, si se fijan, pues es una cadenita, y aquí es donde nosotros ahorita vamos a entrar cómo es que existe esta relación y qué es la alteración que ocurre entre pues el páncreas, la alteración provocada por los niveles ya sea insuficientes de insulina, y el hipotálamo, para que se empiecen a perder pues justamente algunas de las sensaciones y que ello se catalogue con una alteración a los diferentes nervios que tenemos alrededor del cuerpo. Y bueno, pues aquí les pongo como un poco más resumido lo que ahorita acabamos de mencionar. Tenemos, por ejemplo, el sistema nervioso central, que se encuentra pues principalmente regulado por el cerebro y la médula espinal. Luego tenemos al sistema nervioso periférico, que está compuesto por el sistema nervioso autónomo. Se encarga pues de dos principales funciones, que es en este caso la regulación pues de la excitación y también de la calma, lo contrario. Y tenemos al sistema nervioso somático, que se encarga pues sobre todo del sistema nervioso sensorial, y con ello pues también estamos hablando del sistema motor, que tiene que ver con la regulación también de los movimientos. Y pues decíamos que justamente nos vamos a centrar a esta parte, a ver cómo también se van alterando pues las sensaciones, porque sobre todo
pues una de las características de la neuropatía es que empezamos a incluso dejar de sentirse, se ausentan completamente las sensaciones de dolor, cambios de temperatura, y ello puede suscitar a otras complicaciones como pues está el famoso pie diabético. Entonces, bueno, del sistema nervioso aquí les pongo algunas de las funciones de este sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, las que se relacionan específicamente con las sensaciones. Tenemos en la estructura del iris del ojo, pues el efecto simpático es que dilata la pupila y el efecto parasimpático es que contrae la pupila. Acuérdense que una pues es contraria a la otra función. En el caso también del músculo del ojo, pues se encarga de relajarlo, el simpático, y el parasimpático de contraerlo. De glándulas salivales, una reduce la secreción mientras otra la aumenta. La glándula lagrimal también reduce y otra aumenta la secreción. En el corazón se aumenta y en otra se disminuye la frecuencia y la fuerza de la contracción. En el sistema respiratorio, a nivel de los bronquios, también el sistema simpático se encarga de dilatarlos y el efecto parasimpático pues es de contraerlos. En el aparato digestivo, el simpático se encarga de disminuir la motilidad y en el efecto parasimpático de aumentarla. Entonces, por eso también por ahí se puede llegar a identificar que hay personas que viven con diabetes, que tienen problemas respecto a la digestión, y esto es porque se empieza justamente a disminuir la motilidad a consecuencia de la alteración de los nervios que se encuentran pues justamente en el sistema nervioso autónomo. Y bueno, aquí en la imagen les identifico con este esquema cuáles son los órganos que componen a qué tipo pues de sistema nervioso. Parasimpático tenemos, por ejemplo, a los nervios que se encuentran alrededor de todo el cuerpo, partiendo desde los ojos, las glándulas salivales, los pulmones, el corazón, el estómago, el hígado, los intestinos, la vejiga, y bueno, también pues tenemos la parte de los genitales. En el caso de los nervios simpáticos encontramos prácticamente lo mismo y pues están completamente regulados a partir del cerebro y de la médula espinal. Y como les mencionaba, el parasimpático se encarga de una función, mientras el simpático se encarga de la función contraria. Por ejemplo, si hablamos de la actividad estomacal, el parasimpático la estimula y el parasimpático pues la inhibe, la bloquea. Entonces, ahora sí adentrándonos para que entendamos esta parte, porque a veces nervios pensamos que solamente tenemos alrededor de la cabeza, pero la realidad es que pues todo nuestro cuerpo está completamente constituido de nervios, que son los que mandan pues estos mensajes o estas señalizaciones para que se pueda realizar pues una función. Entonces, como definición, la neuropatía es catalogada como el daño en los nervios producido por niveles elevados de glucosa. Es decir, que pues el responsable de este daño, de que se vayan alterando, pues es la glucosa. Veámoslo así, los nervios es como el cableado de nuestro cuerpo, y con los niveles elevados de la glucosa, pues esos nervios van perdiendo como tal función. Es como si poco a poco estos cables de nuestro cuerpo llegaran a tener como una especie de falso contacto hasta que finalmente pues dejan de servir. Y bueno, la neuropatía por lo tanto afecta en mayor medida los nervios de las piernas y de los pies. Principalmente se relaciona más a las extremidades inferiores, pero eso no quita que también pueda llegar a presentarse a nivel pues de otra zona, por ejemplo de las extremidades superiores, pero pues como ya lo mencionábamos, es mucho más prevalente en las piernas y sobre todo en los pies. Según los nervios afectados, los síntomas de la neuropatía diabética pues casi siempre son la presencia de dolor, entumecimiento de las piernas y de los pies,
problemas en el sistema digestivo, el tracto urinario, los vasos sanguíneos y el corazón. Como les mencionaba, es muy frecuente que sea pues a nivel de las extremidades inferiores, pero también se puede presentar pues esta situación que se paralice como tal pues los movimientos peristálticos a nivel del tracto digestivo, que también haya pues la parálisis o el poco control sobre pues la función urinaria, y que pues ahí se vaya perdiendo el control sobre pues ella. Y a nivel de los vasos sanguíneos pues prácticamente se empieza a tener alteración, y ello representa pues problemas circulatorios como la insuficiencia venosa. La clasificación de la neuropatía tenemos a la neuropatía periférica, y con periférica nos referimos que afecta en primer lugar a los pies y a las piernas, seguido de los manos y de los brazos. Los signos y los síntomas de la neuropatía periférica sobre todo empeoran a lo largo del día conforme va avanzando, y se obviamente intensifican aún más durante la noche. Y pues bueno, características de los signos: encontramos el entumecimiento, la capacidad reducida para sentir dolor o percibir cambios en la temperatura, que es lo que les comentaba hace un momento, sensación de hormigueo o ardor, dolores o calambres agudos, mayor sensibilidad al tacto, debilidad muscular, pérdida de reflejos, especialmente en el tobillo, pérdida del equilibrio y la coordinación, y problemas serios en los pies, como puede ser la presencia de una úlcera, una infección, dolor en los huesos o incluso pues en las articulaciones. De hecho, pues con esta cuestión de las úlceras se puede relacionar a que esa úlcera ya no sea superficial, sino que se profundice de tal manera que incluso ya llegue a estar tocando pues al hueso, y pues a ello se vuelve obviamente muy doloroso, pero sobre todo también pues bastante incapacitante, y por lo tanto pues la persona se puede incluso volver dependiente. Y pues obviamente hay la necesidad también de retirar pues esa porción, si es que ya generó pues que se haya gangrenado y que por lo tanto se haya muerto el tejido. Luego tenemos, bueno, esto es la misma neuropatía periférica, solamente que aquí nos está ejemplificando de manera esquemática cómo se puede ver pues una neurona completamente sana que está constituyendo pues justamente a un nervio. Y si se fijan, pues aquí se alcanza a observar que está completamente recubierta. Se le conoce a esta vaina de mielina, que es como si fuera la especie, disculpen que les haga esta metáfora, pero para que sea también mucho más didáctico, más fácil de entender, pues un cable está cubierto con un plástico. El cable pues es de metal, y este plástico lo protege. En el caso pues de los nervios, igual la vaina de mielina es como si fuera este cable que lo recubre para evitar que quede completamente expuesto pues el nervio, y que ello pues pueda llegar a originar esta situación que yo les decía, que pues de manera como un poco burda sería como si hubiera un corto, o si de plano pues en este caso ya deja de funcionar, y al dejar de funcionar deja de transmitir impulsos nerviosos. Entonces, si se fijan, la comparativa: de un lado se alcanza a observar completamente bien la estructura de la vaina de mielina que recubre al nervio, pero del otro lado, en la neuropatía, pues ya la vaina de mielina está completamente deteriorada, y decíamos que esto era provocado por un pobre control de los niveles de la glucosa, sobre todo que se estén teniendo pues niveles muy altos de glucosa, favorece a que haya esta pérdida de la vaina de mielina, y pues ello obviamente que puede llegar a provocar lo que ahorita comentábamos. Luego tenemos a la neuropatía autonómica, y en este caso pues el sistema nervioso autónomo, que decíamos que también tiene control sobre el corazón, la vejiga, el estómago, los intestinos, los órganos sexuales y los ojos, pues llega a alterarse, y ello puede llegar a provocar
Dice ahí la ausencia de síntomas de nivel bajo de glucosa en sangre, es decir, lo que ya habíamos visto la semana pasada con relación a cuáles eran pues los síntomas característicos de la hipoglucemia, pues no se perciben, no se llegan a sentir. También problemas en la vejiga, entre ellos infecciones del tracto urinario o retención o incontinencia urinaria, estreñimiento, diarrea incontrolable o una mezcla de ambas. Se pierden los esfínteres, tanto urinarios como el esfínter defecatorio. Vaciamiento lento del estómago, que decíamos que es estos movimientos tanto intestinales como estomacales que se van perdiendo, que se vuelven cada vez más lentos, se aletargan y se le conoce como la gastroparesia, y ello puede llegar a provocar náuseas, vómitos, inflamación, pérdida del apetito. También hay dificultad para deglutir, aumento o disminución del sudor, problemas para controlar la temperatura corporal, cambios en la forma en la que los ojos se adaptan a la luz o a la oscuridad, aumento de la frecuencia cardíaca, aun cuando pues está en completo reposo, disminución abrupta de la presión arterial, y también aun y cuando se esté en reposo, o sea, puedo estar completamente sentada descansando y pues a lo mejor también la tensión arterial se baja de manera abrupta, y pues ello puede llegar a ocasionar incluso desmayos o sensación de aturdimiento, disfunción eréctil, sequedad vaginal y disminución también de la respuesta sexual. También tenemos dentro de esta clasificación a la neuropatía radiculoplexpatía, que ocasiona que haya afectación ya no solamente en los nervios de los pies, sino principalmente en los nervios de los muslos, caderas, glúteos y piernas. Y bueno, lo que puede llegar a generar es dolor severo en la cadera, muslo o glúteo, debilidad y encogimiento de los músculos del muslo, dificultad para levantarse tras estar sentado, inflamación abdominal, pérdida de peso, y bueno, también se dice que las personas pueden llegar a mejorar con el paso del tiempo, pero de la misma manera los síntomas pueden empeorar a pesar de que se perciba mejoría, y por lo tanto pues es inminente que se necesita actuar. Y acordémonos que ya pues desarrollando una complicación ya no podemos pues a lo mejor quizá como poner en stand-by la enfermedad, sino que la enfermedad pues puede evolucionar incluso mucho más rápido. También tenemos a la mononeuropatía, que pues en este caso se enfoca solamente al daño de un órgano, de un nervio en específico, como puede ser la cara, la parte media del cuerpo, que puede ser del torso o de la pierna. Es más común que se presente este tipo de neuropatía en los adultos mayores, y pues es lo que a veces la catalogamos como la parálisis facial a raíz de la diabetes. Esta, a diferencia de las anteriores, no puede o se relaciona a que pues las causas que pueda llegarse a desarrollar a largo plazo, pues la realidad es que no se identifican. Pero bueno, encontramos también alteraciones a nivel de la pantorrilla o del pie, la espalda baja o la pelvis, la parte frontal del muslo, el pecho o el abdomen. Puede causar problemas a nivel de los ojos, la cara, y pues esto puede llegar a dificultar la capacidad para enfocar. Puede ocasionar visión doble o visión borrosa, dolor detrás de uno de los ojos y parálisis en uno de los lados del rostro, parálisis facial, que se le conoce como la parálisis de Bell. Y bueno, ¿cuáles son las causas de la neuropatía? Pues ya habíamos platicado que principalmente estaba los niveles elevados de la glucosa. Sin embargo, pues también aquí encontramos que este daño en los nervios y en los vasos sanguíneos pues puede llegar a interferir en la capacidad para enviar señales, y además de que se debilitan las paredes de los capilares, pues esto va a dificultar a que pueda llegar a transportarse el oxígeno
a partir de la sangre y que pueda llegar a los diferentes órganos y tejidos. También la inflamación de los nervios provocada por una respuesta autoinmune puede llegar a provocar pues este daño. Fumar, consumir bebidas alcohólicas también puede llegar a agotar con esta vaina de mielina que decíamos que es el recubrimiento pues de los nervios. En cuanto a los factores de riesgo, pues encontramos el poco control del azúcar en la sangre. También la causa o se relaciona a enfermedad renal, porque la diabetes también tiene esta posibilidad de que si no se trata, si no se controla, puede dañar el funcionamiento de los órganos y por ende, pues si los riñones no están funcionando de manera adecuada, pues hay retención de toxinas porque no se están expulsando a partir de la orina. Tener sobrepeso, sobre todo un índice de masa corporal por encima de 24, 25, ya estaremos hablando de un factor de riesgo. Y también hace un par de semanas habíamos visto cómo es que se puede llegar a calcular el índice de masa corporal. Si no lo llegaron a ver, pues por aquí también en el perfil, en la cuenta de la empresa de YouTube, por ahí pueden buscar justamente este tema para que pues lo profundicen, sepan cómo se puede calcular y pues puedan ustedes verificar o constatar si hubiera o no el riesgo pues de algún problema como la neuropatía. Y por último, otro de los factores de riesgo pues es el tabaquismo positivo, que produce que se estrechen, que se endurezcan las arterias y pues eso también a su vez genera que haya pues una disfunción en el flujo sanguíneo hacia los brazos, hacia los pies, una disfunción circulatoria en general. En cuanto a las complicaciones, pues ya me había adelantado un poco y les había comentado del famoso pie diabético. Y bueno, pues esto origina que se pueda llegar a perder alguna porción de el pie o de la pierna ya en su totalidad, que se pueda perder de manera completa y que se necesite pues justamente la amputación. Daño articular que puede llegar a ocasionar síntomas como pues la pérdida de la sensibilidad, inflamación, inestabilidad o deformidad articular, como si pareciese artritis, pero pues es provocado por lo mismo, por la neuropatía. Infecciones en el tracto urinario o incontinencia urinaria, cualquiera de estas dos o las dos a la par. Si los nervios están afectados y pues ya veíamos que el sistema nervioso también controla pues la función de la vejiga, pues al estar dañados los nervios no mandan la señal para poder vaciar la vejiga por completo y pues ello puede ocasionar las fugas que se catalogan o que se relacionan a la incontinencia urinaria y pues este escape de orina pues puede llegar a provocar a su vez la infección. Y por otro lado está la hipoglucemia sintomática, que decíamos que ya perdemos la capacidad para detectar pues los síntomas característicos de hipoglucemia como temblores, sudoración y aumento de la frecuencia cardíaca. A su vez también están los bruscos descensos de la presión arterial, que decíamos que podían llegar a provocar incluso hasta los desmayos, problemas digestivos que mencionábamos que era la famosa gastroparesia, que pueden llegar a originar digestiones lentas, digestiones pesadas, porque no hay suficientes movimientos peristálticos que generen eso, que el alimento se vaya moviendo alrededor del tracto digestivo. También disfunción sexual y bueno, aumento o disminución de la tasa de sudoración, porque pues los nervios también afectan a que las glándulas sudoríparas pues puedan tener un control de la temperatura corporal. En el diagnóstico de la neuropatía, sobre todo se hace con base a la evaluación principalmente de los pies, la exploración del pie, para pues poder también prevenir esta cuestión que decíamos que era muy común, que era el pie diabético, y más aún cuando mencionábamos que la afectación de los nervios se daba principalmente en las extremidades inferiores. Entonces pues hay una escala, que esta escala va del 0 al 5
y dependiendo de lo que se evalúe a partir de la exploración del pie, pues nos puede decir qué tanto daño puede llegar a existir. Por ejemplo, el grado 0 dice que el pie es de riesgo, hay hiperkeratosis, callos, fisuras, pero no hay lesiones. Y bueno, pues esa hiperkeratosis es como si estuviera como una especie de fricción que empieza a dejar pues o a carapelar como tal el pie. Luego tenemos el grado 2, ya se empieza a formar una úlcera, es una úlcera completamente superficial, sin embargo esta úlcera ya dañó el espesor de la piel. Y bueno, generalmente dice allí que afecta la superficie plantar sobre la cabeza de los dedos o entre los dedos del pie. Grado 2 ya es una úlcera profunda, ya no solamente es la piel, sino que ya llegó hasta tendones, ligamentos y músculos. Grado 3 tenemos a la úlcera profunda acompañada de un absceso o ya de una osteoitis que ya empieza a tocar poco a poco el hueso. Grado 4 ya hay gangrena, es decir, ya se necrosó el tejido, ya empezó a morir y pues la coloración es oscura. Y el grado 5 ya prácticamente es una gangrena que se está extendiendo y que pues es muy probable que ya se requiera otro tipo de intervención. Y también aquí en el esquema está más fácil de identificarlo con las imágenes. Grado 0 es sin lesión, grado 1 es superficial sobre la piel, grado 2 es una úlcera profunda que ya llegó incluso pues por ahí a tocar músculo, grado 3 ya tocó pues a el hueso, grado 4 se empieza a extender un poco más hacia el talón y grado 5 pues ya estamos hablando de algo más generalizado. Y las recomendaciones, por lo tanto, pues es obviamente, así como pues una de las recomendaciones es sobre todo estar evaluando, midiendo los niveles de glucosa sanguínea, colesterol, triglicéridos, midiendo la tensión arterial, pues también la exploración, en este caso de estar revisando los pies, cortar bien las uñas e incluso pues si me voy también a otras zonas, pues estar viendo cómo está mi digestión, cómo están mis hábitos evacuatorios, cómo veo, si todavía percibo de manera visual, de manera correcta o si han habido cambios para pues poder identificar el tipo de neuropatía que se pueda llegar a tener. Entonces dar atención a ampollas, callos, hematomas, enrojecimiento, hinchazón, piel que haya sido lesionada, llagas o cortes que no sé, heridas que no hayan cicatrizado completamente, cortar de manera correcta las uñas, de preferencia acudir con un podólogo que es experto pues en ello para evitar que se hagan lesiones en los pies y que si pues yo tengo esa pérdida o ausencia de la sensibilidad, pues no me voy a dar cuenta y pueda llegar a empeorar. Utilizar crema porque también pues es importante cuidar la piel, sobre todo porque se llega a generar con la diabetes, es muy característico que haya resequedad. Examinar los pies a diario, incluso ahí se los marqué porque a veces se nos olvida o hay quienes incluso pues los dejan, los pierden de vista o quienes de plano ni siquiera se fijan en ello, no se los limpian, no tienen pues un buen control sobre pues la atención hacia ellos. Ponerse zapatos y calcetines limpios y secos a diario. Y bueno, en esta parte pues también tiene que ver que los calcetines y los zapatos sean calcetines que permitan la transpiración, pueda respirar el pie, que no haya humedad que provoque pues justamente estas heridas que mencionábamos, que haya esta fricción, que se formen ampollas o ya incluso pues alguna lesión y que además pues también no vayan a ser muy ajustados para que vayan a permitir una circulación de manera adecuada. En cuanto al tratamiento dietético, se centra pues en estar también monitoreando las fuentes adecuadas
de vitamina B12, porque la vitamina B12 permite una función correcta de los nervios y producción de los glóbulos rojos. La metformina, que es uno de los fármacos utilizados para esta enfermedad, para la diabetes, pues puede llegar a traer deficiencia de la vitamina B12. No que esté mal, no que entonces debamos de suspender la metformina, sino que pues es uno de los efectos secundarios de su uso, y entonces hay que estar pues también controlando, estar evaluando cómo se encuentran mis niveles de glóbulos rojos para evitar a que yo tenga pues a lo mejor anemia. Las fuentes dietéticas de esta vitamina pues la encontramos en pescados, carnes rojas magras principalmente. Luego tenemos el ácido alfa lipoico, que también nos ayuda a prevenir la degeneración de los tejidos. Las fuentes dietéticas la encontramos en la espinaca, el brócoli, levaduras, y tenemos la acetil L-carnitina, que se encarga también de participar en la función y regeneración de las neuronas, que pues ya ahorita estuvimos hablando sobre pues todo esto en relación a los nervios. Y también encontramos como parte importante de la alimentación la fibra. Yo les comentaba la semana pasada con el caso del nopal, que pues el nopal es una verdura con un tipo de fibra soluble. Aquí les pongo cuáles son las características de la fibra soluble y de la fibra insoluble. Por ejemplo, la fibra insoluble dice que pues se encuentra principalmente en la cáscara de las frutas, las verduras y los cereales, y sirve sobre todo para que el intestino pues tenga esta peristalsis, tenga los movimientos pertinentes que me ayude al barrido del intestino, y con ello pues servir de alimento también para las bacterias que se encuentran alojadas en el colon. En el caso de la fibra soluble, sobre todo la encontramos pues en el caso de nopales, la avena, manzana, lentejas, y esta principalmente tiene un efecto en el control de la glucosa postprandial, es decir, posterior a la ingesta de los alimentos, para que esa glucosa no se dispare pues, y pues pueda llegar a producir justamente las hiperglucemias. Acuérdense que los picos altos y bajos, hiper o hipoglucemia, pues pueden ser responsables también de estas complicaciones. Y aquí observamos justo cómo es que se puede dar el control de la fibra soluble en la glucosa, que puede llegar a modularla en lugar de que se vuelva inmediato, como en este caso se ve la gráfica sin haber consumido fibra. Si se fijan, se dispara inmediatamente. Tras el consumo de la fibra soluble, el que se vaya elevando esta curva pues va a ser mucho más lento, mucho más pues no de manera inmediata, sino que un poco más bien controlada. Y no dejar también pasar que así como consumimos fibra, pues es importante el consumo de agua, porque la fibra trabaja conjunto a la ingesta de agua, que el agua favorece pues su transporte. Como parte del tratamiento, ya para terminar, pues les puse nuevamente el mismo tratamiento que habíamos visto en diabetes. Ya la semana pasada vimos Living Sucre, y pues yo creo que ya se imaginarán que el día de mañana pues vamos a estar platicando justamente sobre la moringa, para que también platiquemos de esta planta que tiene muchos estudios, mucha evidencia en el control pues de la diabetes por su efecto hipoglucemiante. Y bueno, pues entonces este fue el tema del día de hoy, que fue la neuropatía diabética. Ojalá que se haya ampliado más el esquema y que no solamente nos centremos a que la diabetes pues se relaciona al desarrollo, por ejemplo, de insuficiencia renal, sino que hay muchas otras vertientes si es que no tenemos el control de la enfermedad. Importante controlarla, importante también prevenirla. Y ya les comentaba yo en algún momento que pues se recomienda incluso que las personas que no vivimos con diabetes pues nos portáramos como si viviéramos en cuanto a pues el ámbito preventivo y en cuanto al control. Entonces pues bueno, los espero el día de mañana con este tema para hablar y relacionarlo con el tema que acabamos de platicar el día de hoy, que será el tema de moringa, que sea de su interés.
también les comentamos, les recordamos que por ahí nos dejen en los comentarios de dónde nos ven, si tienen alguna sugerencia, alguna duda, pues bueno, para ser atendidas y para que también por ahí sepamos de dónde tenemos a estos seguidores. Les agradezco mucho la atención y nos vemos el día de mañana.